inmunología, ¿ok? Puesto que ustedes, creo que en el 10º semestre, tienen una asignatura que se denomina inmunología, y allí vamos ustedes a poder ver todo esto, ¿ok? Van a tener 6 semanas para estudiar inmunología. Eh, Vamos entonces nosotros a hablar acá de la parte de histología, de las bases anatómicas. Recordemos que esto es anatomía microscópica, y vamos a hablar entonces de lo que es ese componente histológico, de la parte física de ese órgano o de ese sistema linfoide. ¿Okay? Entonces vamos a estudiar cómo ese sistema linfoide a los tejidos y órganos linfoides. Vamos a ver cómo están estructurados, cómo los vamos a explicar. Siguiente lámina. Okay. En primera instancia tenemos que los órganos linfoides los vamos a clasificar como órganos linfoides primarios o centrales y órganos linfoides secundarios o periféricos. En los órganos linfoides primarios o centrales es donde se va a llevar a cabo el desarrollo de la maduración de los linfocitos. ¿Okay? Ahí se van a convertir en células maduras con capacidad inmunitaria. Esto va a ocurrir entonces en la médula ósea, en el hígado, en el feto, que en lo que es el hígado en el feto, y en la parte, los adultos en médula ósea y en el hígado. Y como órganos secundarios, ¿okay? Órganos linfoides secundarios o periféricos, que son los que van a mantener la homeostasis o un ambiente apropiado para que las células que tienen esa capacidad inmunitaria puedan reaccionar, eh, bien sea pues o entre sí o con los antígenos y otras células para mantener una actividad antígeno-anticuerpo. Estos van a ser los ganglios linfáticos, el vaso y el tejido linfoide asociado a mucosa. ¿Okay? El tejido linfoide asociado a mucosa, entonces vamos a ver que ese tejido linfoide asociado a mucosa va a estar ubicado de manera o difusa en tejido conectivo, ¿verdad? Las células van a estar, de células que pertenecen al sistema inmunológico, van a estar dispersas en ese tejido conectivo, ¿ok? O pueden estar encapsuladas de una manera bien organizada, ¿ok? Y también van a estar ubicadas en ese tejido conectivo, pero de manera organizada, encapsulada, ¿ok? Lo que vamos a conocer como tejido linfoide asociado a mucosa, o lo que se conoce también con las siglas MALT, y esto va a estar ubicado en el intestino, ¿okay? Que es lo que vamos a conocer como GALT, y tejido linfoide asociado a los bronquios, BALT. ¿Okay? También forman parte de este tejido linfoide asociado a mucosa unas estructuras que son encapsuladas, que son las amígdalas. ¿Okay? Siguiente imagen. Entonces vamos a hablar un poco sobre el timo, y como vemos ahí en la imagen, el timo es una estructura que está ubicada en lo que es el mediastino superior. Es un órgano que está encapsulado, ¿verdad? Básicamente constituido por dos lóbulos. ¿Okay? Aquí vamos a tener entonces, ustedes van a instruirse para adquirir o culminar su capacidad inmunitaria. ¿Okay? Esta cápsula del timo, siguiente imagen, ya dijimos que es un órgano que está encapsulado, y esta cápsula va a dividir a este lóbulo, a este órgano, ¿verdad? Esta cápsula emite unas trabéculas, esta cápsula de tejido conectivo, un tejido conectivo fibroso, porque debe contener a una estructura, un órgano, y va a emitir unas cápsulas de tejido conectivo que me va a separar ese órgano, ¿verdad? En lóbulos y lobulillos. Entonces el parénquima del timo va a estar
dividido en lóbulos y lobulillos. Estos lóbulos y lobulillos van a ser unas estructuras que van a ser incompletas. Es la característica histológica relevante. Son lóbulos y lobulillos incompletos. ¿Sí? Entonces, además de eso, vamos a ver que va a tener una corteza, ¿ok? ¿Por qué decimos que son incompletos? Porque esas trabéculas de tejido conectivo solamente van a llegar a la unión córtico-medular, que es como está conformado histológicamente ese parénquima. ¿Ok? El parénquima tímico está conformado por dos estructuras, una corteza, que es la parte más externa, ¿ok? Y una médula. Ya vamos a ver las características histológicas de esa corteza y de esa médula. Ahí en el esquema tienen vemos en la imagen de la izquierda lo que es la parte anatómica del timo, ¿okay? Y luego hacemos una sección transversal y vemos entonces el contenido de ese parénquima tímico. Entonces vemos allí la cápsula, vemos un área externa que es más oscura, ya vamos a ver las características histológicas de por qué se observa más oscura, pero hasta macroscópicamente podemos verla más oscura y vemos entonces allí que esa área es lo que pertenece a la corteza y luego vemos un área clara que la vamos a denominar médula y allí podemos ver, ¿verdad? Que esos lóbulos y lobulillos son incompletos y llegan hasta la unión córtico-medular. Luego vamos a tener unas estructuras que van a estar ubicadas en la médula tímica y que son características típicas de este órgano, que son los corpúsculos tímicos o de Hassall. Siguiente imagen. Entonces, en el esquema que tenemos acá, podemos ver que hay una parte o un área externa, que es la corteza, que es lo que vemos más oscuro, y una área interna más clara, que va a contener también células, ambas contienen células de diferentes tipos, no solamente los linfocitos, que son las células reactivas o funcionales de este tejido, sino que también va a contener otro tipo de células que vamos a denominar células de sostén, por decirlo así, y macrófagos. ¿Ok? Entonces, aquí vemos la cápsula en la imagen y vemos que emite una trabécula. A través de esta trabécula van entonces nervios, ¿okay? Todo lo que va a través de trabéculas. Entonces, vamos a observar que la corteza tiene una apariencia oscura, ¿okay? Y eso lo podemos observar tanto macroscópicamente como microscópicamente, y es más oscura porque hay una gran cantidad de linfocitos. ¿Okay? En este caso, los linfocitos que vamos a encontrar son linfocitos T, que también vamos a denominar timocitos, ¿okay? Porque van a pertenecer al timo, y esta característica histológica que va a ser la marcada basofilia es por la gran cantidad de linfocitos T que van a estar ubicados en esa área. Además de los linfocitos T, vamos a encontrar, ¿okay? Otro tipo de células, ¿verdad? Que van a ser las células epiteliales reticulares o retículo epiteliales, como quieran denominarlas, ¿verdad? Y los macrófagos, ¿ok? Esos macrófagos, esas células, vamos a tenerlas entonces de varios tipos. En la corteza vamos a encontrar células epiteliales reticulares tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Las tipo 1 van a ser unas células que las estamos viendo allí en la imagen. Son unas células que tienen una forma fusiforme, ¿sí? Y están adosadas a la cápsula del timo. Entonces, esas células, junto con la cápsula eh, y los tabiques que ella emite, me van a formar, ¿verdad?, la barrera hematotímica. Es decir, va a impedir el paso de sustancias, ¿verdad?, que ocasionen una reacción antígeno-anticuerpo y que impidan que esos linfocitos que están allí madurando cumplan su función. Entonces tenemos esas células epiteliales reticulares tipo 1, ¿verdad?, que son, ya dijimos que eran fusiformes con un núcleo central,
Luego vamos a tener las células epiteliales reticulares tipo 2, que son las que tienen allí en forma estrellada, y ellas van a estar formando unas especies de corral, ¿verdad? O áreas donde, que sirven para aislar mucho más, ¿okay? Como una segunda barrera de protección. Van a conformar lo que llamamos el citorretículo de la corteza, y allí en esa área pues van a estar contenidos más linfocitos, es una segunda área de protección, este citorretículo de la corteza. Entonces, como vemos allí, son unas células que tienen una forma estrellada y están formando esa estructura o ese espacio que llamamos citorretículo de la corteza. ¿Okay? Luego vamos a tener las células epiteliales reticulares tipo 3, que ellas van a estar en lo que es la unión córtico-medular, y esas células epiteliales reticulares tipo 3 van a estar formando unas, o están unidas por uniones excluyentes, ¿verdad? Y van a conformar junto con las células epiteliales reticulares tipo 4 de la médula una tercera barrera, ¿verdad? Para aislar más aún a los linfocitos que van a pasar de la corteza a la médula, ¿ok? Solo el 2% de los linfocitos que están en la corteza van a pasar a la médula, ¿ok? Esos linfocitos, ¿ok? Es decir, el 98% de los linfocitos que estaban en la corteza sufrieron muerte celular programada o apoptosis, ¿ok? Entonces, ellos van a ser fagocitados, ¿verdad? ¿Por quiénes? Por los macrófagos, que en este caso vamos a denominarlos macrófagos de cuerpo teñible, ¿ok? Entonces, esas estructuras o esos tipos de células son las que van a estar ubicadas en la corteza. Células epiteliales reticulares tipo 1, 2 y 3, macrófagos y linfocitos T, ¿ok? Posteriormente, en la médula vamos a encontrar células epiteliales reticulares tipo 4, que también las vamos a encontrar adosadas o formando uniones ocluyentes con las células epiteliales reticulares tipo 3 de la corteza, ¿ok? Para formar esa barrera que está en la unión córtico-medular, como vemos en el esquema, ¿ok? Allí vemos el área oscura que forma lo que es la corteza, y lo que vemos en amarillo en el esquema es la médula, ¿verdad? Con algunas que otras estructuras que van a representar a los linfocitos, que la vemos en color morado, y ahí vemos en la unión córtico-medular esa barrera formada por las células epiteliales reticulares tipo 3 y tipo 4. ¿Okay? Tipo 3 de la corteza y tipo 4 de la médula. Entonces en la médula vamos a encontrar células epiteliales reticulares tipo 4, 5 y 6 y linfocitos T. Entonces vemos que el color más claro que presenta la médula es porque hay una menor cantidad de linfocitos T. Recordemos entonces que solo el 2% de los linfocitos que están en la corteza van a pasar a la médula para completar su proceso de maduración. También vamos a encontrar acá que las células epiteliales reticulares tipo 4, ¿verdad? Van a ser unas células estrelladas similares a las células epiteliales reticulares tipo 2 de la corteza, y que van a formar entonces acá lo que vamos a denominar el citorretículo de la corteza, que es otro espacio para aislar a esos linfocitos que están adquiriendo su capacidad inmunitaria. ¿Ok? Entonces, luego vemos allí que hay unas células epiteliales reticulares eh, tipo 6, estas van a enrollarse sobre sí mismas para formar unas estructuras, ¿verdad? Que vamos a denominar corpúsculos tímicos o de Hazard. ¿Okay? Estos corpúsculos tímicos o de Hazard pueden llegar a queratinizarse o incluso a calcificar. Una función que esas estructuras que todavía no se conocen, ¿okay? Siguiente imagen. Entonces acá vemos una lámina donde volvemos a observar lo que es la coloración de la médula,
o vamos a ver lo que es la médula. Entonces aquí vemos que dice como característica histológica que tiene una coloración más clara, lo vemos allí vemos que hay escasas células de tipo timocitos, ¿ok? Y encontramos entonces las epiteliales reticulares tipo 4, 5 y 6. Las 4 van a estar adosadas a las 3 de la corteza para formar una barrera en la unión córtico-medular. Las 5 van a formar el citorretículo de la médula y las 6 se van a enrollar sobre sí mismas para formar los corpúsculos tímicos o de Hazard. Siguiente imagen. Acá tenemos dos imágenes histológicas, dos cortes de timo teñidos con hematocilina eosina, y vemos entonces que el corte de la izquierda, el que está identificado con la estrella, ¿verdad? Allí podemos ver cómo esa cápsula de tejido conectivo, ¿verdad? Se emite unas trabéculas y divide a este órgano en unos lóbulos y lobulillos incompletos, ¿ok? Estas estructuras van a llegar, estas trabéculas, solo a la unión córtico-medular. Allí pueden ver creo que ahorita más adelante lo tienen más aumentado de tamaño, pero aquí podemos observar en muchas áreas, ¿verdad? Vemos el área oscura que pertenece a la corteza y el área clara que pertenece a la médula, y allí vemos entonces, ¿verdad? Que el área, esa trabécula, ese espacio blanco, llega solamente a la unión de la corteza con la médula. ¿Okay? Entonces vemos también algo que nos debe llamar la atención, que es la diferencia entre la imagen de la izquierda, que es timo, y la imagen de la derecha, que también es timo. Entonces, o sea, como nosotros ya sabemos, desde el punto de vista anatómico, el timo es una estructura que involuciona histológicamente. Esta involución la vamos a observar porque va a ocurrir un infiltrado de tejido adiposo blanco o unilocular en este órgano, ¿ok? Eso, es decir, se va a llenar de adipocitos uniloculares o blancos, como lo vemos allí. Por eso es que vemos escasas áreas de tejido linfoide y un gran infiltrado de tejido adiposo unilocular o blanco. Así es como se observa la involución en el timo. Siguiente imagen. Entonces acá tenemos otra imagen hacia la parte superior, vemos un área eosinófila que corresponde a lo que es la cápsula de tejido conectivo, y luego vemos cómo en el centro de la imagen esa cápsula de tejido conectivo se invagina y llega hasta la unión de la corteza con la médula. Entonces allí vemos la corteza, que es el área más oscura, y la médula, que es un área más clara, ¿ok? Y vemos cómo la trabécula llega justo hasta la unión córtico-medular. Esto solo lo vamos a observar en el timo. ¿Okay? Esta es una característica histológica sumamente importante. Siguiente imagen. Entonces aquí tenemos un área, una imagen, la de la izquierda, es una imagen que corresponde a lo que es la unión córtico-medular, y allí podemos ver que la corteza es más oscura que la médula, y luego en la imagen de la derecha tenemos un corpúsculo tímico o de Hasal, ¿verdad? Que está señalado con una flecha de color azul. ¿Okay? Siguiente imagen. Con objetivos de baja potencia, no es posible que veamos entonces esa unión, que veamos esa estructura, ¿ok? Quizás podemos ver que es una estructura con una refringencia, ¿ok? Pero no podemos verla con objetivos de baja potencia. ¿Okay? Tenemos que utilizar objetivos de alta potencia para observar estos corpúsculos químicos o de Hazard. Entonces allí tenemos el mismo esquema que veíamos en la primera imagen. Eh, Ahí está señalada lo que es la barrera hematotípica. Entonces está formada por las células epiteliales reticulares tipo 1 y las células endoteliales de los vasos sanguíneos que van transcurriendo a través de esa cápsula de tejido conectivo. Siguiente imagen. Entonces, otras estructuras que son importantes
en lo que es los órganos del tejido linfoide, van a ser los ganglios linfáticos. ¿Okay? Recordemos que estas estructuras se van a localizar en diferentes regiones del cuerpo, ¿verdad? También son unas estructuras encapsuladas, ¿okay? Y también van a poseer, además de linfocitos T, van a tener otro tipo de células que son los linfocitos B, células presentadoras de antígenos y también van a contener macrófagos. ¿Okay? Siguiente imagen. Como un breve recuento anatómico, vamos a tener que son estructuras ovoides, ¿verdad? De más o menos de 3 centímetros, ¿ok? A veces están dispuestos de manera aislada o en cadenas ganglionares, ¿ok? Va a poseer un área cóncava donde vamos a tener allí, que lo vamos a denominar ilio, ¿ok? Y allí pues vamos a encontrar, por supuesto, las arterias, las venas y los vasos linfáticos eferentes, ¿ok? Histológicamente vamos a encontrar entonces una cápsula de tejido conectivo y va a dividir esa cápsula, va a dividir entonces a ese ganglio, ese parénquima ganglionar lo va a dividir en una corteza, que es una corteza que vamos a denominar superficial o nodular, o es la corteza superficial, y una corteza profunda o paracorteza o la zona que es dependiente del timo o timo dependiente. ¿Okay? Y además, pues, por supuesto, de la médula. Entonces, tenemos entonces que el recorrido de la linfa a través de esta estructura se ocurre de la siguiente manera. Vamos a tener en la parte externa vasos linfáticos aferentes, ¿verdad? Que es por donde va a entrar la linfa, que viene por los conductos linfáticos, ¿ok? Allí vamos a encontrar unas válvulas, ¿verdad? Que van a impedir que esa linfa retorne hacia los vasos sanguíneos, hacia los vasos linfáticos. Una vez dentro del ganglio, ¿ok? Esa linfa va a hacer un recorrido hasta, por todo lo que es en la estructura del ganglio, hasta llegar a lo que es al ilio y salir, ¿verdad? Por el vaso linfático eferente. El recorrido que realiza es entonces de la siguiente manera. Vamos entonces a entrar o va a entrar la linfa por esas vías linfáticas aferentes. Allí se cierran las válvulas, pasa a una serie de estructuras que van a estar debajo de la cápsula. ¿Okay? Esas estructuras las vamos a llamar senos, son vasos denominados sinusoides. ¿Okay? Entonces, esos sinusoides van a estar ubicados debajo de la cápsula y los vamos a denominar senos subcapsulares. Bueno, esos senos subcapsulares van a atravesar o van a ir de manera paralela a las trabéculas y los vamos a llamar paratrabeculares, para de paralelo, ¿ok? Paratrabeculares. Entonces pasamos de los vasos linfáticos aferentes, pasamos a los senos subcapsulares, de los senos subcapsulares a través o al lado de las trabéculas, entonces en los senos paratrabeculares, y luego va a atravesar, ¿verdad? Todo lo que es la corteza hasta llegar a la médula. Entonces allí habrán unos senos corticales en la parte profunda, lo que es corteza profunda, y luego llegará entonces a los senos medulares, ¿ok? Y luego confluirán para formar esa vía linfática eferente, que va a salir a través del hígado. Ese es el recorrido que realiza la linfa. Siguiente imagen. Allí tenemos entonces un corte histológico de un ganglio linfático, ¿verdad? Allí vemos entonces la estructura que denominamos ilio y vemos una corteza donde vamos a encontrar una gran cantidad de estructuras
que van a ser acúmulos de linfocitos, ¿verdad? Acúmulos de linfocitos, en este caso linfocitos B, que van a estar formando estas estructuras que vamos a denominar folículos linfoides. Y allí vemos como en esa corteza superficial encontramos folículos linfoides que van a ser de dos tipos, o primarios, que son los que son unas estructuras homogéneas, como los que tenemos sobre el rótulo que dice folículos secundarios, ¿verdad? Arriba de ese rótulo hay unos que están señalados como primarios y en la parte superior de la lámina también hay otros señalados como primarios, pero todas esas estructuras homogéneas, uniformes, oscuras, son folículos linfoides primarios. Pendiente en los textos que por allí se los señalan como nódulos linfoides. ¿Okay? No debemos utilizar esta palabra porque cuando se hacen las traducciones de los textos, cuando se refieren a nódulos linfoides, en los textos en inglés se refieren, y aquí en español utilizamos esos nódulos cuando es algo patológico. ¿Okay? Entonces debemos estar pendientes de utilizar esa palabra, folículos linfoides, que son estructuras que no son patológicas, son normales, patoneumónicas de este órgano, ¿ok? De los ganglios. Entonces tenemos allí que en la corteza externa, que es esa área más oscura que tienen allí, ¿verdad? Lo vamos a encontrar folículos linfoides, tanto primarios como secundarios. No es, no es que en este ganglio existan o solamente folículos primarios o solamente folículos secundarios, o es que aquí solamente hay primarios y secundarios. El hecho de que esos folículos sean primarios o secundarios va a depender de que exista una relación antígeno-anticuerpo, es decir, que haya en ese momento una reacción antígeno-anticuerpo, y por eso se forman los folículos secundarios. Entonces, histológicamente vemos que hay ese proceso antígeno-anticuerpo cuando observamos folículos linfoides secundarios. Pueden coexistir ambos o solamente haber folículos secundarios dependiendo de si el proceso tiene cierto tiempo. Entonces, cuando nosotros hablamos histológicamente de que linfoide primario o secundario, si decimos que solamente vemos primarios, no hay reacción antígeno-anticuerpo, entonces no debe haber una infección. Bueno, clínicamente nosotros hablamos de reacción antígeno-anticuerpo cuando hablamos de infección. Puede ser viral, puede ser bacteriana, ¿ok? Pero hay ese proceso. Entonces, histológicamente, ¿qué vemos? Folículos linfoides secundarios, si hay ese proceso. Cuando hablamos inmunológicamente de una reacción antígeno-anticuerpo, clínicamente es una infección, histológicamente deben haber folículos linfoides secundarios. ¿Entendieron eso? ¿Sí o no? Sí, doctora. Ok, perfecto. Seguimos. Eh, entonces, vemos allí que eso es la corteza externa. Cuando hablamos de corteza interna, ¿ok? No vamos a encontrar folículos linfoides. Si nosotros observamos, debajo, o lo que sería en la parte más interna, entre la médula y la corteza externa, vemos un área donde no vamos a encontrar folículos linfoides. Es decir, no hay una barrera, no hay una membrana, no hay algo que separe a la corteza externa de la corteza interna o paracorteza, pero no vamos a ver entonces folículos linfoides. Algo más o menos similar a lo que ocurría cuando veíamos en la parte de cartílago, que veíamos pericondrio, pues había algunas áreas donde nosotros podíamos bien, si bien no había una línea divisoria exacta, pues nosotros veíamos dónde había fibra y dónde había células. Entonces acá ocurre más o menos lo mismo. Donde vemos los folículos linfoides, eso es corteza externa, y donde no los vemos, eso es paracorteza o corteza interna. Luego vamos a tener un área
que la vamos a denominar la médula. ¿Ok? En la médula vamos a encontrar solamente sinusoides, ¿ok? Y vamos a encontrar unos cordones, ¿ok? Siguiente imagen. Acá vemos entonces cómo vamos a estar dividiendo a lo que es ese folículo linfoide. ¿Ok? Dijimos que entonces son acúmulos de células linfoides, ¿verdad? Esos folículos linfoides son acúmulos de células linfoides, ¿ok? Y allí vamos a dividir a los que están, en lo que está ocurriendo una reacción antígeno-anticuerpo, los vamos a dividir en un área externa u oscura, que la vamos a denominar manto, ¿verdad? Y una zona clara, que la vamos a denominar centro germinal. ¿Ok? Entonces las células van a estar desde la zona apical clara, es una zona clara, en el centro germinal vamos a encontrar una zona clara que va a dividirse en una zona apical clara y una zona basal clara y una zona oscura. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este centro germinal? Las células inmaduras, ¿qué? Van a estar allí, son unas células grandes, claras, van a estar ubicadas en la zona apical clara, luego van a ir disminuyendo de tamaño, van a ir aumentando su capacidad eh, inmunológica y van a pasar hacia la zona basal clara y de allí a la zona oscura para luego situarse en el manto donde vamos a encontrar linfocitos maduros. Y allí es donde va a ocurrir realmente la reacción antígeno-anticuerpo. ¿Okay? En esta zona clara, las células se denominan centrocitos, ¿ok? Luego vamos a tener que en esta zona oscura, ¿ok? Allí aún ellas no, esas células o esos linfocitos B, que son los que van a estar allí, también se denominan centroblastos, ¿ok? Y cuando pasan a la zona basal, cuando ellos están en la zona basal clara, los vamos a denominar centrocitos, ¿ok? Allí ellos son expuestos a las células dendríticas foliculares, que son las que van a llevar ese antígeno, ¿verdad? Para que ocurra la reacción antígeno-anticuerpo. ¿Ok? Siguiente imagen. Entonces aquí vemos folículos linfoides de tipo secundario, en lo que es la corteza de este ganglio. ¿Okay? Siguiente imagen. ¿Okay? Allí podemos comparar entonces los dos tipos de folículos linfoides, los primarios, que tienen un aspecto homogéneo, una coloración uniforme, y eso lo vemos en la imagen de la izquierda, señalados con las flechas de color verde, y en la imagen de la derecha tenemos folículos linfoides secundarios señalados con flechas de color azul. Entonces ahí observamos el manto y el centro germinal, que son las dos estructuras típicas de un folículo linfoide secundario. ¿Ok? Siguiente imagen.
Entonces, en la médula, que es esa área clara que está en el centro, ¿ok? Vamos a encontrar cordones medulares. Esos cordones medulares van a estar formados por linfocitos, células plasmáticas, macrófagos, ¿verdad? Que van a estar eh, ubicados en una red que van a formar las fibras y las células reticulares. Entonces, que las fibras reticulares van a estar formando junto con esas células reticulares una red donde van a estar ubicados esos linfocitos, ¿okay? Células plasmáticas y macrófagos. Cuando hablamos de que la paracorteza o corteza profunda es la zona timodependiente, es porque allí es donde vamos a encontrar linfocitos T. En la corteza superficial encontramos linfocitos B. Y ese aspecto que observamos en la médula es como una especie de esponja, como cuando observamos una esponja. Los huequitos de la esponja serán los sinusoides. Recuerden, lo que pasa es que no hemos visto la clase de vascular, pero todo lo que son, cuando hablamos de senos, son sinusoides, que son un tipo de vasos sanguíneos, ¿okay? Los vasos sanguíneos más pequeños, dentro de los más pequeños, existen los capilares y estos van a ser de tipo sinusoidal, ¿okay? Son un tipo de capilares, ¿okay? Son vasos sanguíneos muy pequeños, ¿okay? Y entonces en el tejido que está, en el ejemplo que estamos colocando, el tejido, ¿okay? De la esponja, serían lo que son los cordones y pues los huequitos de la esponja, los sinusoides, ¿okay? Entonces, cuando vemos el corte histológico, todos los espacios que vamos a ver aquí son lo que van a corresponder a los senos medulares o sinusoides. Entonces, la médula de los ganglios linfáticos está conformada por cordones medulares y sinusoides medulares o senos medulares. Siguiente imagen. Okay. Ahí tenemos entonces dos imágenes que van a representar, van a estar representadas, ¿okay? El tejido, ¿okay? La imagen de la derecha es una imagen, una tinción con HE, y allí vemos las áreas más oscuras corresponden a los cordones, ¿okay? Y las áreas más claras, las que vemos allí como rosa pálido, corresponden a los sinusoides. Entonces, esas son las estructuras que vamos a encontrar en la médula, ¿ok? Allí vemos en la imagen de la izquierda una tinción, una coloración especial, toda esa gran cantidad de espacios es lo que van a corresponder, espacios de color rosa corresponden a los cordones y las áreas oscuras a los sinusoides, ¿ok? Siguiente imagen. Ok. Otro órgano linfoide que vamos a estudiar acá es el vaso. ¿Okay? Es el órgano linfoide más grande del cuerpo. Ya todos saben anatómicamente que está ubicado en el cuadrante superior izquierdo, lo que es la cavidad abdominal. También el órgano, este vaso, así como está escrito ahí, B grande Z, que se escribe en la evaluación vaso con B pequeña y S, está malo. ¿Ok? Porque eso se refiere a un vaso sanguíneo. Entonces, pendientes con eso. Esta estructura también es una estructura encapsulada, ¿ok? Y que va a emitir unas trabéculas, esta vez no para separar en lóbulos y lobulillos a este parénquima, pero porque esto va a tener una forma distinta. Este parénquima, acá vamos a tener el tejido, va a tener dos tonalidades o dos coloraciones diferentes, un área que la vamos a llamar pulpa roja y otra área que la vamos a llamar pulpa blanca. La pulpa roja pues está muy vascularizada, ¿ok? Y por eso tiene una coloración más oscura en el tejido en fresco, en vivo, y en el microscopio óptico también. Por eso se conserva con la preparación. Y la pulpa blanca pues es más pálida.
Siguiente imagen. Entonces, tenemos acá que en el vaso, pues obviamente vamos a encontrar también un área por donde va lo que es la parte vascular, lo que vamos a denominar ilio. Vamos a tener que estar cubierto por una cápsula de tejido fibroso que va a emitir obviamente sus trabéculas, y el parénquima va a estar dividido en lo que vamos a conocer como pulpa roja y pulpa blanca. La pulpa blanca va a estar englobada o envuelta, por decirlo así, por pulpa roja. Tomemos el ejemplo de lo que es la esponja, más o menos lo que les ponía el ejemplo de la esponja para lo que era la médula del ganglio linfático, y entonces esa misma esponja agarramos y le colocamos un poco de peloticas de anime, ¿ok? Esas peloticas de anime van a ser lo que vamos a denominar pulpa blanca, y esas peloticas de anime en los cortes histológicos van a quedar rodeadas de pulpa roja, ¿ok? Y creo que es la forma más fácil de cómo podemos eh, hacer entender lo que es el parénquima del vaso, ¿ok? O el parénquima esplénico. Recordemos que aquí también no solo este órgano cumple una función inmunitaria por la formación, aquí vamos a proliferar, aquí van a proliferar las células o los linfocitos T y B, sino que también el vaso va a actuar como filtro sanguíneo, ¿okay? Y va a destruir los eritrocitos B. Siguiente imagen. Entonces allí vemos en esta imagen cómo en la parte superior está ubicado de color rosa claro, un aspecto homogéneo, lo que es esa cápsula de tejido conectivo, y luego vemos cómo va a emitir trabéculas hacia el parénquima, y vemos unas áreas que están señaladas allí con una flecha de color azul claro. Eso serían, o es lo que vamos a conocer como la pulpa blanca, ¿ok? Y luego vemos unas áreas donde hay una gran cantidad de sinusoides o espacios en blanco, que ya con este aumento de tipo, de este tipo, con aumento, con este objetivo explorador, podemos ver que hay bastantes espacios, serían los senos esplénicos o sinusoides esplénicos, ¿ok? Y también vamos a encontrar cordones. Entonces la pulpa roja va a estar conformada por sinusoides y cordones. Entonces, si recordamos el ejemplo de la esponja, en la pulpa roja pues vamos a encontrar solamente sinusoides y cordones, y la pulpa blanca vamos a encontrar estas especies de pelotitas, por llamarlo así, ¿ok? Que los vamos a llamar, o son folículos linfoides. Los folículos linfoides también van a tener linfocitos T, linfocitos B, ¿ok? Van a tener células dendríticas o presentadoras de antígenos y macrófagos, ¿ok? Ya vamos a observar cómo va a estar constituida o conformada cada una de esas estructuras que conforman el parénquima. Siguiente imagen. Entonces, vamos a hablar de lo que es la pulpa blanca. Dijimos entonces que íbamos a encontrar un folículo linfoide, ¿ok? Este folículo linfoide generalmente va a estar conformado por linfocitos B, ¿ok? Ese folículo está conformado por linfocitos B y está rodeado por una estructura, ¿ok? Allí vemos donde dice nódulo esplénico, se refiere al folículo linfoide, ¿ok? Eso está conformado por linfocitos B, ¿ok? Luego vamos a tener un área, ¿verdad? Que va a separar a ese folículo linfoide de la pulpa roja, es decir, va a separar a la pulpa blanca de la pulpa roja, que es lo que vamos a denominar zona marginal. La zona marginal va a contener células plasmáticas, linfocitos T y
macrófago, ¿ok? Luego vamos a tener un área donde va a estar ubicada una arteriola que se denomina arteriola central, pero no es de ubicación central, y va a estar rodeada por lo que vamos a denominar vaina linfática periarterial, que va a estar conformada solo por linfocitos T. ¿Ok? Entonces en el folículo vamos a encontrar linfocitos B, linfocitos T, células presentadoras de antígeno, macrófago, y esas células APC o células dendríticas interdigitales o presentadoras de antígeno. Y la pulpa blanca, en esa pulpa blanca también vamos a encontrar una estructura vascular que es una arteriola, que la denominamos arteriola central, pero es de ubicación periférica y que está rodeada por una gran cantidad de linfocitos, pero de tipo T, y estos van a conformar lo que es la vaina linfática periarterial. ¿Ok? En esa zona marginal que separa al folículo linfoide de la pulpa roja o la pulpa blanca de la pulpa roja, vamos a ver cómo esas células presentadoras de antígenos van a tomar el material que transporta la sangre, que busca los antígenos, allí los macrófagos que están ubicados van a atacar los microorganismos, ¿verdad? Y empieza a ocurrir esa reacción antígeno-anticuerpo. Entonces esos linfocitos T y B que están circulando en la sangre van a llegar allí y van a penetrar el blanco. Allí ellos van a entrar en contacto también, además, con las células dendríticas interdigitales o presentadoras de antígenos o APC, como las quieran denominar, y va a comenzar a formarse la respuesta inmunitaria dentro de esa pulpa blanca. En la pulpa roja, pues entonces hay los sinusoides, que son vasos sanguíneos, son los vasos sanguíneos a través de los cuales llegan esos anticuerpos, ¿ok? Y por cordones celulares, ¿ok? Entonces esos cordones esplénicos van a estar formados por fibras reticulares, ¿ok? Y células reticulares estrelladas, ¿ok? También vamos a encontrar macrófagos, ¿ok? Cerca de los sinusoides. Siguiente imagen. Entonces aquí tenemos un corte histológico de vaso y tenemos el folículo linfoide que representa esa pulpa blanca. Sí, una aclaratoria. Si ese folículo linfoide carece de arteriola central, ¿ok? Eso lo vamos a denominar corpúsculo de Malpighi solamente. Y es importante hacer mención de que si no tiene esa arteriola central, lo denominamos corpúsculo de Malpighi. ¿Ok? Generalmente presenta su arteriola central. ¿Ok? Allí podemos observar también ese folículo linfoide, esa pulpa blanca, la zona marginal que lo separa de la pulpa roja, básicamente es un área que eh, va a tomar una densidad celular similar a lo que vamos a encontrar en la pulpa roja. ¿Ok? Es como una zona de transición. Siguiente imagen. Allí encontramos entonces lo que es la conformación o la constitución de la pulpa roja. Ahí están los cordones esplénicos o de Billroth, ¿ok? Que dijimos que estos cordones van a estar formados por fibras reticulares, células reticulares, ¿ok? Que es lo que hay en mayor cantidad. Luego tenemos esos espacios que van a conformar a esos capilares sinusoidales o sinusoides esplénicos, ¿ok? O senos esplénicos. Siguiente imagen.
Aquí vemos entonces lo que es la pulpa blanca en la imagen de la izquierda y allí podemos ver con mayor un área que corresponde a lo que es la trabécula y allí vemos que hay vasos sanguíneos dentro de esa trabécula. Entonces vemos el que está en la parte superior es un vaso sanguíneo de paredes delgadas que va a corresponder a un vaso sanguíneo de tipo venoso, ¿ok? Y en la parte inferior hay uno que tiene una pared mucho más gruesa que es lo que es son vasos sanguíneos de tipo arterial, ¿ok? Entonces estos están dentro de la trabécula, serían trabeculares. Si está dentro de la trabécula, no decimos intratrabecular porque es una redundancia, sino que decimos trabecular. Y si está por fuera de la trabécula, como el que tienen allí, también la misma imagen, una estructura vascular de paredes delgadas con tendencia a colapsarse, ¿ok? Es un vaso sanguíneo de tipo venoso y lo denominamos entonces una vena paratrabecular. ¿Ok? Siguiente imagen. Entonces aquí tenemos tejido linfoide asociado a mucosa, lo abreviamos con las siglas MAC. Este tejido linfoide asociado a mucosa incluye el tejido linfoide asociado a mucosa del intestino, que sería GALT, de los bronquios, que sería BALT, y las amígdalas. ¿Ok? Entonces aquí podemos encontrar el tejido difuso, que serían linfocitos en lo que es el tejido conectivo de esas áreas, ¿okay? Células, abundante cantidad de células linfoides ubicadas en ese tejido conectivo, o bien estructuras que pueden estar eh, encapsuladas, como serían los folículos linfoides. ¿Ok? Siguiente imagen. El tejido linfoide asociado al intestino, ¿okay? Lo vamos a encontrar en lo que es el tejido conectivo que está debajo de ese epitelio, ¿okay? en, en lo que es la mucosa, lo que es el área mucosa, y lo vamos a denominar lámina propia, ese tejido conectivo que está del epitelio que forma parte de una capa más gruesa que vamos a denominar mucosa, que cuando veamos intestino, pues le colocamos el nombre de mucosa. Entonces, esa lámina propia la vamos a encontrar allí, en esa área de la mucosa. Por eso allí lo ubicamos. Entonces, puede estar ubicado o como células del tejido linfoide, es decir, linfocitos que van a estar dispersos dentro, unidos a toda la gran cantidad de células que están ubicadas en lo que es el tejido conectivo, entonces, o formando esos folículos linfoides, ¿ok? Que van a ser estructuras que van a ser encapsuladas y que van a ser conocidas como folículos linfoides. En el caso del intestino, en caso particular, las vamos a encontrar en el ilion predominantemente y las vamos a denominar placas de Peyer. Entonces, esas placas de Peyer están formadas por linfocitos B que van a estar rodeados de linfocitos T y de células presentadoras de antígenos. Es importante resaltar que acá no vamos a encontrar vasos linfáticos aferentes en el intestino, ¿ok? Entonces, la función de estos vasos linfáticos aferentes la van a cumplir estas células presentadoras de antígenos, ¿ok? Las células presentadoras de antígenos traen los antígenos y los introducen al folículo linfoide para que ocurra la reacción antígeno-anticuerpo, ¿ok? Siguiente imagen. Aquí tenemos entonces que en el ilion es donde vamos a encontrar la mayor cantidad de de las placas de Peyer, ¿ok? O las que vamos a denominar placas de Peyer, que son esas estructuras grandes conformadas por folículos, por linfocitos B, rodeados de linfocitos T y células presentadoras de antígenos.
¿Okay? Allí tenemos la imagen de la derecha, allí está la placa de Peyerl. También vamos a encontrar folículos linfoides en varias partes de lo que es el intestino, sobre todo el intestino grueso, en el intestino delgado solamente los encontramos en el, pero en el intestino grueso vamos a encontrar en varias partes, y en el apical es donde más vamos a encontrar, ¿ok? En el apéndice secal o vermiforme. Siguiente imagen. Aquí tenemos un corte histológico, un corte transversal de apéndice secal o vermiforme. Vemos cómo la estructura está indemne, es una estructura tubular, ¿ok? Y vemos cómo sus paredes aún están indemnes. El tejido linfoide se ubica en lo que es la mucosa, específicamente en la lámina propia del intestino, ¿ok? De esta estructura del apéndice secal o vermiforme, pero dependiendo, si encontramos folículos linfoides primarios, no hay reacción antígeno-anticuerpo, es un apéndice secal o vermiforme donde no hay infección, donde no hay inflamación, proceso inflamatorio. Pero si estamos encontrando esos folículos linfoides de tipo secundario, como los que vemos en la imagen, quiere decir que aquí hay una reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, estos folículos linfoides pueden estar ubicados desde esta mucosa, desde esta lámina propia, hasta cualquier parte de su pared, incluyendo lo que es la parte muscular, muscular externa, y lo que sería la adventicia, ¿ok? Porque ocasionalmente esa pared, ese mesotelio, ellos pueden romper esa serosa, ¿ok? Pueden romper esa serosa y abrir el apéndice secal, ¿ok? Entonces, todo esto hay que correlacionarlo con la clínica del paciente, la histología. Cuando hay procesos antígeno-anticuerpos en el apéndice secal, que es lo que conocemos comúnmente como apendicitis, la apendicitis se va a clasificar clínicamente de una manera, dependiendo de características clínicas y de las características de ese apéndice. Histológicamente hay que correlacionar también, dependiendo de la ubicación de estos folículos linfoides y de si hay ruptura de la pared, eh, con el hallazgo clínico. ¿Ok? Entonces, se puede corroborar el hallazgo clínico con el hallazgo histológico. Siguiente imagen. Otras estructuras que vamos a encontrar acá y que también forman parte de este tejido linfoide asociado a mucosa son las amígdalas. ¿Ok? Las amígdalas van a ser unas estructuras que pueden ser amígdalas paratinas, faríngeas y linguales, o van a ser acúmulos de folículos linfoides, ¿ok? Y ellos van a estar ubicados en lo que es la faringe bucal y vamos a denominarlos entonces, también van a formar lo que se denomina, cuando vean ORL, verán lo que es el anillo de Waldeyer, que está conformado por todas esas, ¿ok? Vamos a tener entonces características histológicas en este cuadro resumidas, todas absolutamente todas presentar folículos linfoides, porque son acúmulos de folículos linfoides, entonces todas absolutamente van a presentar folículos linfoides, primario o secundario, dependiendo. Si están indemnes, serán los folículos linfoides primarios. Si hay lesión, si hay infección, pues serán entonces folículos linfoides secundarios. En cuanto a las características morfológicas de esas estructuras, pues van a estar tapizadas por un epitelio. En el caso de las amígdalas palatinas y linguales, será un epitelio plano estratificado, no queratinizado o mucoso, como lo vamos a llamar de aquí en adelante. A este epitelio plano estratificado no queratinizado lo denominamos mucoso porque está tapizando las mucosas. ¿Ok? Igual vamos a tener entonces que las amígdalas faringeas, por estar ubicadas ya en lo que es orofaringe, vamos entonces a ubicarla, vamos entonces a ver que están tapizadas por un epitelio
cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes, que lo vamos a denominar ahora epitelio respiratorio. Y ahora ustedes respirarán y dirán, profe, ¿no era más fácil llamarlo así de una vez? No, porque en el texto van a encontrar entonces estos nombres largotes y no van a saber a qué se están. Entonces, epitelio cilíndrico pseudoestratificado con células caliciformes lo denominamos ahora epitelio respiratorio, y epitelio plano estratificado no queratinizado lo denominamos epitelio mucoso. Las amígdalas entonces van a tener criptas o no, pueden tener criptas o no. Esas amígdalas palatinas van a tener unas criptas que van a ser primarias, que van a ser unas criptas grandes o unas invaginaciones del epitelio que van a introducirse hacia lo que es el parénquima de la amígdala y van a formar las criptas primarias, y de esas criptas primarias se van a desprender unas más pequeñas que vamos a denominar criptas secundarias. Ahorita lo vamos a ver en imagen. Las amígdalas linguales también van a tener criptas, pero son criptas poco profundas, similares a surcos, ¿ok? Y pues las amígdalas faríngeas no tienen criptas, sino que tienen unos pliegues, ¿ok? Todas van a tener una, ¿ok? Pero las amígdalas faríngeas tienen una cápsula delgada y las linguales tienen una cápsula poco definida. Van a tener, pueden contener glándulas de tipo seromucosas como las faringes y linguales, pero en las palatinas no tenemos glándulas. ¿Okay? Entonces este cuadro está resumido, todo lo que son las características histológicas de esas glándulas. Vamos a pasar a las imágenes para observar. Siguiente imagen. Entonces acá tenemos un corte histológico transversal de una amígdala palatina. Aquí vemos entonces que hacia la parte derecha está lo que es la cápsula, y vemos entonces que esa cápsula, ¿okay? Y es introducirse en ese parénquima, que en ese parénquima lo que vamos a contener son folículos, gran cantidad de folículos linfoides, y vemos que hay folículos linfoides de tipo secundario. Y vemos los espacios que están contenidos allí, que van a ser las criptas. Allí tenemos unas criptas grandes, las que están señaladas con las flechas de color negro, y otras más pequeñas que están señaladas por una flechita de color amarillo, bien delgada, casi no se observa. Esas serían las criptas secundarias, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a observar en amígdalas palatinas. Aquí no tenemos glándulas, tenemos que observarla con un objetivo explorador o de baja potencia, y por lo tanto no vamos a poder observar muy bien lo que es el epitelio, pero entonces con esta característica de ausencia de glándulas, criptas primarias y secundarias, sabemos que es una amígdala palatina, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de criptas, ¿okay? Sabemos que por la ubicación de estas estructuras, de estas amígdalas palatinas, ¿okay? Recordemos que ellas van a ser unas estructuras paralelas que se utilizan o se ubican en lo que es la cavidad bucal, en los pliegues palatogloso y palatofaringeo. Allí vamos a encontrar que ellas van a tener esas criptas, de 10 a 12 criptas van a contener. En esas criptas es donde vamos a observar, ¿verdad? Cuando se dice por allí vulgarmente, tenía las amígdalas una pelota de pus. No, no es que la amígdala se convirtió en una pelota de pus. Es que en esas criptas usualmente se depositan restos de comida, detritus celular, ¿ok? Por la actividad normal misma de recambio celular de lo que es el epitelio de las amígdalas palatinas, ¿ok? Se va depositando en esas tasas, y pues por supuesto cuando hay un proceso infeccioso se deposita en esa área. No es que la amígdala se volvió una pelota de pus, no, es que hay pus allí, en esas criptas. Pero como las criptas son tan profundas y hay tantas criptas, porque las criptas primarias son las que son de 10 a 12, pero hay innumerables criptas secundarias. Entonces todo eso se ya lleno de pus, y por eso es que se ve la amígdala pultácea.
Entonces no es que, porque si estuviera contenido ese pus dentro del parénquima, no lo pudiéramos observar, ¿ok? Entonces es allí donde se deposita ese pus, detritus celular, restos de alimentos y todo lo que pueda ir pasando cuando es deglutido, ¿ok? Siguiente imagen. Entonces acá tenemos una amígdala faríngea, ¿ok? Recordemos que acá tenemos un epitelio respiratorio, que lo podemos ver allí, en la parte superior. Em, Recordemos que el epitelio respiratorio era lo que antes llamábamos epitelio cilíndrico pseudoestratificado con células caliciformes. Eso es un epitelio respiratorio, ya me imagino que se habrán dado cuenta. Cuando vieron la clase de respiratorio, y aquí vamos a observar, pues también igual, folículos linfoides que pueden ser de tipo primario o secundario a través de lo que es el epitelio. Siguiente imagen. Y la otra amígdala que tenemos acá, que es la amígdala lingual, que también está tapizada por un epitelio mucoso, es una amígdala que tiene unos criptas pequeñas, como las vemos allí, las que están señaladas con el número 2. Y aquí vamos a encontrar glándulas mucosas, ¿ok? O glándulas mixtas. Entonces, esto sería la imagen que ustedes deben ver para identificar una amígdala lingual. Deben observar esas tres, ¿ok? Deben observar criptas, deben observar folículos linfoides y deben observar glándulas seromucosas. Siguiente imagen. Ok. Si quieren, continuamos con lo que es la parte de, de la práctica, o si quieren, no sé, toman 10 minutos, dan una vueltica, no hay problema. Ustedes me avisan. Y pues si se dieron cuenta, aquí tocamos solamente la parte de histología, que con eso ya tenemos bastante.